Hoy estamos en un ejercicio interesante de docencia para nuestros televidentes con todo este tema del coronavirus que llegó a nuestro país y que lo más importante, que el antídoto perfecto para enfrentarlo es la información. Hoy nos ha recibido el equipo del Hospital Nacional para conocer el protocolo de atención que sigue este centro hospitalario privado. Y debo indicar que al igual que el resto de los centros médicos del país, se rige por toda la normativa que ha dictado desde el día 1 el Ministerio de Salud. Quiero que empecemos a rotar algunas imágenes que nos servirán también de explicación sobre el protocolo de atención de un paciente sospechoso por coronavirus, pero decirles también que quien aparece en esas imágenes es una persona ficticia, se ha hecho para los fines educativos. Y en primera instancia, este paciente llega definitivamente al área de urgencias del hospital, allí es recibido por personal administrativo que realiza las preguntas de rigor, por qué ha llegado a este espacio, se remite inmediatamente a personal de enfermería, se le coloca una mascarilla, todo esto ilustrado debidamente en estas imágenes, que es lo que sabemos que ocurre, pero que no hemos visto, por eso la importancia de estas imágenes y también de la explicación que vamos a conocer en detalle con el director médico del Hospital Nacional, el doctor Guillermo Bailey, y también la licenciada Jenny Vargas, ella es enfermera. Ambos bienvenidos y gracias por estar con Telemetro Reporta para conocer un poquito de lo que estamos observando. Doctor, gracias por estar con nosotros. Jenny, gracias por estar con Telemetro Reporta para conocer justamente eso que observamos. Llega el paciente sospechoso por coronavirus, llega a urgencias, y ¿cuál es el protocolo inmediato a seguir? Bienvenido. Una vez se le hacen las preguntas iniciales, si el paciente es sintomático respiratorio, se lleva a un área de triage distinta al triage usual de los demás pacientes que se ha formulado para los pacientes sintomáticos respiratorios. En ese área pues se le va a realizar el triage por una enfermera específica que no atienda a los demás pacientes, sino solamente a estos pacientes que son sintomáticos respiratorios, y luego se determina qué tipo de gravedad tiene el paciente, si es un paciente que tiene un cuadro leve o si es un paciente que tiene un cuadro severo. Entonces, dependiendo de este análisis que llamamos el triage, se van a iniciar los tratamientos necesarios para lograr la atención del paciente. Bien, sabemos que hay una serie de pasos que se siguen efectivamente y la gente tiene muchísimas preguntas, muchas interrogantes. Al llegar al hospital y ser atendidos por los especialistas, ¿cómo sabe esa persona si se queda en el hospital, si se va a la casa? ¿Cuáles son los criterios? Realmente el criterio para admitir a un paciente es que tenga un cuadro de insuficiencia respiratoria. Estamos hablando de aquel paciente que no puede ventilar por sí mismo y que va a requerir asistencia en su función pulmonar. Ese es el paciente que requiere hospitalización. Ese es un pequeño grupo de los pacientes. La gran mayoría son pacientes que no van a requerir este tratamiento y que están mejor en su casa. Bien, y es la mayoría quienes están en casa. Afortunadamente el hospital cuenta con un área debidamente habilitada en el caso de requerir hospitalización, que se queden aquí. Definitivamente, en el caso de requerir hospitalización, es desde su atención en el cuarto de urgencia hasta su atención en la sala o en la unidad de cuidados intensivos, los pacientes van a ser segregados a un área específica en donde el personal que los atiende es exclusivo y no tienen contacto cruzado con los otros pacientes que están hospitalizados. Bien. También hay que dejar muy claro que la prueba que se realiza en el hospital por los profesionales de la salud es remitida al Instituto Conmemorativo Gorgas, que es el único responsable de hacer las pruebas y dar los resultados. Hasta este momento, todas las pruebas están centralizadas al Instituto Conmemorativo Gorgas. Así que se toma la muestra aquí, y si el paciente tiene criterio para tomar muestra, se envía al Centro Conmemorativo Gorgas. Doctor, tenemos que preguntarle esto y hemos estado recibiendo esa interrogante. Desde luego, ¿esto tiene algún tipo de costo en este hospital? ¿Cómo es esa parte? Sí tiene costo la atención de los pacientes, obviamente, es un hospital privado, sin embargo, va a depender de las atenciones que el paciente necesite. No es lo mismo el costo de un paciente que no tiene un cuadro respiratorio severo, en donde si no hay sospecha de coronavirus, inclusive no requiere que se hagan paneles respiratorios especiales, que aquel paciente que tiene un cuadro severo, en donde sí se requieren atenciones muy específicas y se requieren muchísimas pruebas que van desde tomografía computarizada para hacer diagnóstico pulmonar hasta estudios virológicos específicos. Doctor, sin ningún tipo de depósito, la gente no debe estar condicionada. Sí existe un cargo por atención
que creo que son, no es un cargo alto por atención. En la medida en que uno va utilizando los recursos, obviamente si no es lo mismo la atención de un paciente que tenga una insuficiencia respiratoria severa a un paciente que venga por un cuadro leve. Obviamente que la atención o los costos son bien diferentes. La enfermería también juega un rol muy importante en la atención de pacientes sospechosos o de darse un resultado que remita el Instituto Conmemorativo Gorgas de positivo. Háblenos de la intervención inmediata del cuerpo de enfermeras con un sospechoso por coronavirus. Bienvenida. Gracias. Bueno, el personal de enfermería altamente calificado recibe al paciente con todas las medidas y el equipo de protección personal. Es recibido en el cuarto de urgencia y llevado a un área de aislamiento ya previamente preparado con todo su equipo de protección personal y es llevado a esa área. Posteriormente, después de la evaluación médica del paciente y de los criterios, se le realiza entonces lo que es la prueba y dependiendo de la condición del paciente es remitido a su hogar con un aislamiento domiciliario con todos los cuidados ya escritos y entregados por la parte médica y de enfermería hacia su hogar, o si requiere hospitalización ya sea en cuidados críticos o en el área de aislamiento que hemos especificado. La prueba es sanguínea, también se hacen hisopados para que lo explique al televidente. El hisopado que nos exige por orden del Instituto Gorgas y lo que es el Ministerio de Salud, se realiza un panel respiratorio, nasofaríngeo y orofaríngeo, y esas pruebas son remitidas al Instituto Gorgas. Las secciones habilitadas en el Hospital Nacional y todos los hospitales del país, por instrucción del Ministerio de Salud, hay que indicarlo, sala de emergencia, hospitalización, semi-intensivo y cuidados intensivos, eso en el orden de importancia. Correcto, dependiendo de la condición del paciente, el paciente es hospitalizado en el área de cuidados críticos, tanto semi-intensivo UCI en un área de aislamiento que tenemos, o si requiere una hospitalización y el paciente no requiere cuidados críticos, es enviado a la sección B en un área que está habilitada con personal exclusivo. Tanto en el área de semi-intensivo, UCI y área de hospitalización tendrán lo que es personal exclusivo que no tienen contacto con otros pacientes. Sí, doctor, ya para finalizar, al menos esta primera fase de nuestra entrevista y esta ronda de explicaciones a nuestros televidentes, ¿por qué es tan importante reiterar precisamente que se quede en casa la persona que quizás se sienta algún tipo de síntoma, pero no tan severo? Cuéntenos un poquito por qué es tan importante que se quede en casa. En este momento, una clave importante para evitar la transmisión del virus es el distanciamiento social. Distanciamiento social significa me quedo en casa. Y si tengo que salir de casa por alguna razón, entonces debo procurar estar a más de 1 metro, 1,5 metros más de las distintas personas. Aquel paciente que tenga síntomas respiratorios, sí sería recomendable que se colocara una mascarilla si va a movilizarse hacia un centro de atención. El resto de las personas es un tema que habrá que dependerá de su actividad y del conocimiento que tenga sobre el uso de la misma. Muchísimas gracias a ambos por estas explicaciones, por conversar con Telemetro Reporta sobre un tema que llegó a nuestro país y que nos toca enfrentarlo, pero debidamente informados, y explicar también lo que muchas personas nos estaban solicitando, no solamente saber cómo está funcionando el sistema de salud público, sino también el sistema de salud privado regidos por el Ministerio de Salud. Hay salas debidamente habilitadas para la recepción de pacientes que en el caso de la evaluación que se haga previa estén en una sintomatología que requiera hospitalización. Aquí se realiza igualmente, pero reiterar que las pruebas que se hacen son remitidas al Instituto Conmemorativo Gorgas a espera entonces de esos resultados, y de allí se va haciendo la recomendación al paciente que resulte positivo con coronavirus. Lo importante de esto, y como evidencian las imágenes, es que hay un protocolo que se está siguiendo. Eso es lo importante, que la gente entienda que están los profesionales de la salud debidamente capacitados, y el llamado, sin lugar a dudas, de quedarse en casa es no propagar el virus, hacer la llamada a la línea que ha habilitado el 169 el Ministerio de Salud, pero de presentar esta sintomatología que comprometa su sistema respiratorio, sin lugar a duda no lo piense y acuda a su centro de salud más cercano. Hospital Nacional, tan nacional como tú.